Bueno, listo. Entonces, el joven que estaba hablando, perdón, ¿cuál es su nombre? Que no, Julio, ahí estoy escribiendo Julio. en la parte de arriba. Ah, bueno, Es que aquí con el mouse está como... Julio. O sea, es la misma expresión de acá al lado de Q, sino que pasamos de una discreta a una integral. Ahí, ¿cuál es cómo se hace ese razonamiento para pasar? Es el 5-7, me dice usted. Problema Sí. 5-7. Ujú. El problema 5-7 era básicamente encontrar la densidad de estados, ¿sí? Ujú. La Sí, densidad profe. de estados. Y ahí no había que integrar nada, ¿no? No que lo recuerden, ¿no? No era para integrar, básicamente. Ya. La verdad, yo no sé qué está haciendo ahí. A ver. Eh, ese problema 5-7 era para encontrar el número de estados para un caso unidimensional, bidimensional, Ujú. perdón. Encontrar el número de estados para cierta energía y luego tomaba el diferencial para encontrar el número de estados para una energía entre E más diferencial de E. Pero Ajá. ahí no había que resolver ningún tipo de integral. Me parece extraño que lo haya hecho así. Está calculando el Q. cinco Ujú. siete me dice usted, el problema 5-7. Sí, Sí, profe, profe. lo que pasa es que en ese ejercicio pedía dos formas de encontrar la Q. La primera A era ver. con la degenerancia y la segunda otra opción. Y nosotros en clase vimos una opción en la que para encontrar la Q decíamos que esa era una función discontinua, creo, pero que era una buena aproximación y usábamos una integral. Entonces, Ah, y haciendo sí, el sí. ejercicio nos daban el mismo resultado. Entonces, Ah, desde mi caso, yo lo hice con la degenerancia y luego lo hice con la integral y daban el mismo mm, resultado. Entonces, esa es yo creo sí, que sí. es la pregunta de mi compañero, que por qué Ah, podemos tomar esta sí, integral. sí, sí. Sí, sí, tiene toda la razón. Ahí está. Dice, entonces encuentre la función de partición por otro método. Use esta función de partición, a ver. Use esto para encontrar la función de partición del caso bidimensional del gas ideal. Listo. Entonces encuentre la partición por otro método. Ah, ok. Ese es el otro método. Ok. Sí, sí. Sumando de Era los que S. Sí. hacía la gráfica y decía que cuando la energía era más grande, la exponencial se volvía más pequeña, pero como era muy constante la gráfica, podíamos asociarlo Ujú. al área bajo la curva. Sí. Por eso, Bien. Esa es la aproximación. Claro. Esa aproximación de la S también se hizo en su momento, ¿no? En algún momento se hizo y se llega al mismo resultado para la función de partición canónica. Sí, aquí como dice el joven, eh, efectivamente, eso tiene que ver es con el área bajo la curva. A ver, eh, aquí les hago un dibujo. Entonces, cuando el comportamiento es suave, ¿sí? Entonces, el área bajo la curva, prácticamente el área de esos recuadros, cuando vamos sumando con un paso de 1, ¿no? Como aquí está con el S. Entonces, esto es prácticamente, nos estaría dando el área bajo la curva. Entonces, por eso podemos convertir la suma, ¿sí? En una integral. ¿Ok? Pero esos pasos son, o Bueno, sea, ahí son discretos, ¿no? O sea, discretos. En ese caso, discretos, esto tiene un valor de 1, este tiene un valor de 1, entonces base por altura.
Eso es lo que uno está haciendo aquí en esa exponencial. ¿Sí? El exponente por S. Entonces, ahí en este caso está tomando un paso de 1, por eso sumatoria. Entonces, evalúa en 0. Eso empieza en 1, ¿no? Es, perdón, ese es ese es, perdón, aquí el N, ¿ese qué es? El, Eh, el ejercicio lo da como... H cuadrado, profe. sí, ahí está el S, sí. Ese es el H separado, sí. Aquí está pensando que era el N. Sí, ese es el S, sí. Yo le llamaba, o le hemos llamado N, pero bueno, aquí le llaman S, ¿no? El S empieza en 1, ¿no? Entonces la suma aquí es en 1. Aquí, ¿sí? Entonces la suma es aquí empezando en 1, ¿ok? Entonces aquí evaluamos la función cuando S vale 1 y nos da ese valor. Aquí estamos graficando, aquí tenemos, para que quede mejor, aquí está el eje, aquí tenemos el eje horizontal, el eje, vamos a llamarlo el eje S, ¿sí? Y aquí el eje vertical, que es aquí donde están la función, ¿no? En este caso la exponencial, ¿no? Menos beta h cuadrado, s cuadrado, y aquí abajo es 8ma cuadrado. ¿Ok? Entonces, estamos la curva de la función exponencial, incluso es una curva decreciente, ¿no? Para ser exactos, para ser más rigurosos. Es una curva que va decreciendo a medida que que el S se incrementa, ¿no? Entonces, empieza, cuando S vale 1, S vale 0, tendríamos un 1 y ahí, de ahí en adelante empieza a disminuir. Es más o menos así, la curva. ¿Ok? Entonces, la verdad es que las integrales lo de mucho todo el tiempo. Todo el tiempo hemos transformado muchas sumatorias en integrales. Entonces, estamos tomando casos discretos. Cuando S vale 1, aquí tenemos el 1. Entonces, evaluamos. Esto empieza en 1, básicamente. ¿Ok? Entonces, eh, entonces, aquí está el valor de la función cuando S vale 1. Y pues aquí lo que hacemos es, eh, eh, esto se puede interpretar como esa función multiplicado por 1. Luego, para S valiendo 2, también por 1. O sea, estamos encontrando el área de estos rectángulos, ¿sí? Que tienen una base 1, ¿sí? Que se le puede añadir aquí sin ningún problema 1 por la función. Entonces, ese es el área que estamos calculando para el primer caso, n valiendo 1. Luego, cuando S vale 2, entonces por la función está evaluada de esa manera, ¿sí? Y así nos vamos. Entonces, esta sumatoria, al final, está indicando es el área bajo la curva. Sí, profe. Vale. El área bajo la curva, ¿sí? Entonces, uno lo aproxima, esa área bajo la curva, prácticamente es el área, pero, quitando, pues, despreciando esos pedacitos, que eh, de pronto, incluso uno puede también aquí empezar en 0, ¿no? Tomando en cuenta, va trabajando de aquí para acá, este y este, ¿no? Hay un problema, entonces también puede uno considerar esa área bajo acá y empezar en 0. Entonces, sí, es verdad que aquí estaríamos, esa sumatoria estaría de pronto exagerando o sobreestimando el área bajo la curva porque pues, el área de los rectángulos pues, no indican exactamente el área bajo la curva, pero es una aproximación. Entonces, por eso uno lo convierte en integral, ¿no?
convierte en una integral, y donde uno dice que esta sumatoria es aproximadamente igual a la integral, ¿sí? Que sí se vaya, pero se vaya en unos pedacitos que no aportan demasiado, ¿sí? Porque el comportamiento de la curva es suave, eso ocurre para temperaturas altas, ¿sí? Cuando los betas son pequeños. Entonces, la curva es suave, pero si no es tan suave, si digamos aquí hay un decaimiento muy rápido, entonces ya quizás ahí ya no sea cierto, ¿sí? Porque vea que ya aquí de pronto se le está yendo a uno la mano, ¿eh? Y de pronto en ese caso ya el área que da la sumatoria no es exactamente el área bajo la curva. O sea, a medida que la temperatura disminuye, la aproximación se va volviendo peor, ¿sí? Porque ya cuando la temperatura disminuye, esa exponencial cae muy rápidamente, pasa de aquí a acá, muy rápidamente, incluso puede hacerlo más rápido, ¿sí? Entonces la aproximación pierde, ya no es buena, no es buena la aproximación, ya es malísima, ¿no? Pero si las temperaturas son altas, la exponencial tiene un decaimiento muy suave, ¿sí? Muy suave, de manera que sí, se puede hacer esa aproximación, ¿sí? No sé si Sí, profe, quedó gracias. claro. Ujú. Ujú. Sí, gracias. Además, porque también hay otro detalle, ¿no? Adicional. Aquí podemos hacer la gráfica de pronto aquí más abajito. Eh, si la exponencial cae abruptamente, ¿sí? El área es pequeña. Entonces, cualquiera de las aproximaciones pues van a hacer un aporte interesante, ¿no? Importante, porque el área bajo la curva es pequeña. Entonces, estas cantidades, pues comparadas con lo que con el área bajo la curva, pues van a aportar, ¿no? Porque el área es pequeña. En cambio, el área que es grande, el área que uno va a calcular es grande, y estos, pues, son áreas pequeñitas que no aportan mucho, pero si el decaimiento es muy abrupto, entonces ahora sí van a hacer un aporte importante. Entonces, entre más baja la temperatura, pues mucho mayor es esas áreas pequeñas van a aportar mucho más, y son obviamente pues como se ve, son áreas más grandes. Entonces ahí la aproximación pierde vigencia. Entonces esa es la razón, ¿no? Bueno, bueno, esperemos que haya sido claro esa, esa aproximación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Sí, diga. En el ejercicio 5.3, yo lo resolví de la siguiente manera. Entonces nos dice que se calcule el valor de Nx, Ujú. o de Ny, de Nz para el caso cuando ellas son iguales. Para el átomo de hidrógeno nos dan el peso atómico y también nos dan la energía cinética y la temperatura. Entonces yo para eso simplemente cogí que la energía, con los estados va a ser igual a H, ¿cierto? Sobre 8M. Y pues acá van a estar Nx al cuadrado más Ny y más Nz al cuadrado. Y entonces, como son iguales, y acá tiene que ir el de acá. Como son iguales, pues yo coloqué 3nx al cuadrado y despejé nx. Sino que Ujú. tengo la duda, para sacar esta masa se hace con el peso atómico, ¿no? O sea, teniendo en cuenta Sí. que la unidad de masa atómica con la conversión que está a kilogramos, y ya con eso se hace. Para sacar la m es Sí, con sí. eso, ¿no, profe? Esa era una duda. Kilogramos y la H pues
en MKS, ¿no? Lo mismo que el tamaño de del recipiente. En este caso dice que es un recipiente de 1 centímetro cúbico, Centímetro. ¿ok? Ujú. Hay que llevarlo a metros A cúbicos. metros, sí. Ah, sí, esa tenía la duda Sí. de cómo se colocaba la masa. Y, Todo en MKS, todo en MKS, todo. bueno, profesor. Y Y la para, energía, pues la puede... ujú. la energía es con la 3, ahí no la dan, ¿no? 3K de medios, con esa energía Sí, y tres la constante de sí, Boltzmann. ujú, sí, todo en MKS. Ujú. Ahí le va a dar un valor de N. ¿Cuánto le dio el valor? ¿De cuánto le dio? ¿El valor de qué? De N, al despejarlo. No, es que yo lo estaba haciendo con otra M, por eso no lo tengo como tal, pero sí. O sea, pero ya, o sea, sí lo entendí, solo tenía la duda de la unidad de masa atómica, si se hacía con eso, la masa. Ok, ok. Es que pasa que Profe, le va a dar un N muy grande, ¿no? Es sí, me dio un un N N muy, sí, es que yo hice con un muy número que grande. era medio aproximado, me dio más o menos 10 a la menos 25, pero, o sea, sí me daba bien, me daba grande, pero lo tengo que corregir porque no lo hice, pues es exactamente con la unidad que nos dice acá del peso atómico que nos dice en el problema. Ujú. Profe, entonces ese número serían los números de estados posibles, ¿no? O no, porque al final hacía esa pregunta. Sí, a eso me refiero, ¿no? Ujú. Eh, eh, ese problema 5.3 está relacionado con las afirmaciones que se hacen aquí respecto a por qué uno puede convertir la sumatoria, precisamente lo que estaba diciendo aquí, preguntando aquí Julio, por qué puede uno convertir esa sumatoria en una integral, ¿sí? Porque ahí estamos trabajando con temperaturas altas, ¿sí? Entonces ahí tenemos unos n muy grandes. Entonces esos n puede uno aproximarlos y llevarlos al infinito, ¿ok? Y hacer la sumatoria desde 0 hasta infinito, ¿no? Ese era el argumento. Creo que quizá es el problema 5.3, ¿no? Quizá precisamente un valor típico de n a la temperatura ambiente es del orden de 10 a la 10, ¿sí? 10 a la 10. Entonces ahí están indicando el paso, el delta, la diferencia entre un término y el siguiente, que es como se observa, el delta ahí es pequeño. A ver, perdón, aquí de pronto podemos compartir ahí, eh, Fernández nos puede compartir ahí el libro, la página 82. No, profe, es que, a ver, el libro Mm, no lo tengo a la mano, pero ya trato de buscarlo. Se me puso el computador muy lento, pero ya, sí, pero, pues que, sí, es que, si quiere, ¿qué ecuación me si decía? quiere deme la página 82. Lo que pasa es que no, como usted no me ha dado sauce Ah, de sí, anfitriona, ya no puedo compartir. listo, ya lo. Listo. Mm, bueno, ahora sí. Listo, ahora sí te puedo compartir. De la página 82. Bueno, aquí entonces les comparto aquí el, el libro. Ahí están viéndolo. Sí, profe, ahí ya. Entonces aquí está la pregunta de Julio. Entonces ya vimos aquí en el problema 5.3 que el nx es del orden de 10 a la 10. ¿Sí? Más o menos. Lo que pasa es que si tomamos nx mayores
pues lo que es la exponencial pues se hace muy pequeña, ya eso es prácticamente despreciable. ¿Sí? Entonces con nx valiendo 10 a la 10, aquí por 10 a la menos 20, y nos da 10 a la menos 10. Entonces ese es el valor de la exponencial, la diferencia entre del exponente en un punto y el siguiente, un delta, que es del orden de 10 a la menos 10. O sea que es muy pequeño ese paso, aquí el delta, ¿sí? De tal manera que cuando pasamos de nx a nx más 1, lo que le estaba diciendo ahí, ¿sí? El comportamiento de la exponencial, muy suave, con un paso muy pequeño, de tal manera que podemos efectivamente convertir la sumatoria en una integral. ¿Sí? No todas las veces se puede hacer, ¿no? Ya como se lo mencioné. A medida que la temperatura baja, eso ya no es cierto, ¿no? Aquí estamos a temperatura ambiente, ¿no? Si la temperatura es baja, ya esa aproximación no es cierta. Temperatura ambiente, sí. Por eso trabajamos a temperaturas altas, ¿no? Eh, y bueno, pues, bueno, esa es la razón, ¿no? Y eso fue lo que encontramos acá. Por eso se puede hacer la aproximación. Profe, ya que está ahí con el libro, ¿será que puede ir a la ecuación 5, Ujú. 19? 5.19. Ujú, Aquí, sí. 5.19. Sí, profe, es que en algunos ejercicios de, por ejemplo, el 5.4 y el 5.5 del libro nos piden encontrar la entropía, pero entonces se debe encontrar de esa manera, con esa ecuación, o solamente considerando la parte translacional. Sí, el 5.4 dice calcule la entropía del neón a 300 Kelvin y a una atmósfera. Use la entropía en torno, a su vez, use la entropía a su vez para estimar la generancia translacional del gas. Ok, entonces sí, efectivamente esa es la fórmula. Em, básicamente nos quedamos aquí en la parte, en esa parte. Ok. Ese término, eso pues realmente aporta muy poco. La parte electrónica, como les digo, es, em, es despreciable, ¿no? Es despreciable. Ujú. Ah, ya. Sí, sí, solamente quédense en acá, en esa parte. Profe, y para encontrar el volumen, Ujú. porque el volumen tocaba ver, por ejemplo, eso que uno mira en estado sólido, que cuánto están separados bueno, algo así que BCC y cómo estaban organizados los átomos. Entonces uno cómo busca ese valor para cada elemento. El Porque volumen. sí, el volumen, porque, o sea, porque no nos dan el volumen, sino que uno lo hace, creo que según esos datos que aparecen Ah, no, en pero usted tiene la presión, ahí se la dan, a ya. una atmósfera de presión. De presión por volumen igual a NKT, eso sí se cumple, ¿no? Es la ecuación de estado. Ah, ya, perfecto. Entonces usted no tiene el volumen, pero sí tiene la presión, y el resto lo Ah, tiene, ya. entonces lo puede determinar. Entonces, incluso aquí puede hacer esa, multiplicar arriba y abajo por presión. Vean que Ah, presión le quedaría como NKT, ¿sí? La N de acá se cancela con la ya, de ya, aquí, ya. y le queda KT, y Ah, listo. sí, sí, ya, sí, no lo había visto. A ver, listo, a ver. Sí, es que estaba con esa duda en esos dos, pero sí, con eso ya salí todo, ya salí la entropía. Esta ecuación de estado es válida, ¿no? Siempre, no importa si
Si tomamos en cuenta, pues como acá, estamos aquí, miren, la ecuación de estado. Estamos en el caso de gases ideales monotómicos, en el caso de Boltzmann, ¿no? Ahí se cae Boltzmann. Obviamente, pues ya cuando pasamos a, a temperaturas bajas, pues ya, entonces, ya sí, esto ya no es válido. Bueno, profe. Y no sé si algún otro compañero tenga alguna pregunta, porque pues, yo tengo más, así para anotar. Profe, en el problema 6, ¿Problema qué? 621, ahí la temperatura que utilizamos, bueno, la temperatura del arco, este, del arco eléctrico es de 3000 a 30000. ¿Uno puede utilizar cualquiera de esas dos temperaturas para calcular ese logaritmo o cuál utilizamos? ¿La de baja o la alta? La verdad ahí, bueno, primero que todo, bueno, volvamos a nuestra pantalla en virtual y hagamos ahí los cálculos porque yo veo que ahí hubo problemas, ¿no? Estuve mirando el foro y ahí hay problemas. Ahí hay Logaritmo de problemas, ¿no? 0.2 es igual a h nu kt. Y ahí para calcular el t, ¿cuál utilizamos? ¿3000 o 30000? ¿Qué dice? No, hagámoslo desde el principio. Hagámoslo desde el principio, miremos los razonamientos, porque veo que ahí todavía no está claro. Profe, ¿No? Primero que todo, no hay que trabajar pro- con temperaturas. profe, Hay que determinar la temperatura, sí, diga. una pregunta, verá, con ¿Sí? relación al punto 621. Verá, ¿no? Lo que sucede es que yo lo estuve analizando y yo lo realicé pues en matemática, encontré primeramente pues el F sub n comparando con la de la fracción molecular, ¿no? Ujú. Y yo busqué la temperatura para cada una de las poblaciones, o sea, para cada una de las n. Entonces yo busqué que un arco eléctrico para el nitrógeno era de 3500 grados centígrados, ¿no? No, Pues, espéreme, no, pues yo lo sí, encontré no, así, no. espéreme, Sí, sí. porque no Ujú. sabía si era tomar de 3000 o lo que dice el compañero, esos rangos de temperatura, ¿no? Pero yo lo encontré, después lo busqué en internet y decía que equivalía a 3500 grados centígrados, pues no sé si estoy bien. Yo lo hice con esa y lo hice en el matemática y encontré la temperatura de vibración para cada una de las poblaciones. Y Ujú. resulta que a mí me dio igual en todas, excepto en la última, en el n igual a 4 me dio 5762 y en las demás me dio 5992.18. Entonces, pues yo tenía Ujú. una confusión en esa parte porque me piden encontrar la energía de vibración y yo utilicé la ecuación 6, no recuerdo bien si es la 625, que no recuerdo si es 625, que dice la energía de vibración es igual a n por k, producto de teta sub b sobre 2 más 1 sobre e a la menos teta sub b, no recuerdo si es sobre 2 menos 1. Yo la utilicé esa para encontrar la energía, profe, pero no sé si estoy bien, porque yo también tenía esa duda en este 621 para subirlo al foro. Estaba con una duda Sí. bien grande. Entonces, pues usted puede escribir ahí en el tablero virtual para mirar a ver qué hicieron. No, yo no, profe, porque el celular no me permite. Bueno, eh, alguien que pueda, Julio puede. Me sale un poco chueco, pero bueno. Bueno, aquí.
Calcule las fracciones. Ujú. Las Entonces, fracciones. ya un momentico, profe. Entonces, F sub n es igual a e a la menos. Ahí estoy escribiendo, ¿no? Sí, se ve, sí, ¿no? Ujú. También podría utilizar texto, teclado, con el ABC. También se puede utilizar. Allá arriba también puede escribir texto con el teclado. Ahí llegamos a esta expresión, ¿no, profe? Bueno, ok. Bueno, entonces de ahí, bueno, un detalle antes de seguir adelante. Aquí el fn que ustedes colocan acá es la exponencial sobre el cubo vibracional, eso está bien. Lo que pasa es que aquí dicen que el cubo vibracional vale K por T. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El cubo vibracional vale. Ese cubo vibracional que están colocando ahí K por T es un caso específico cuando la temperatura es alta. Pero el que es verdadero es el que está en la ecuación 620 del texto. Ese es el cubo vibracional para cualquier temperatura. Entonces, lo que pasa es que no necesitan decir cuánto vale, porque al hacer la razón, los cubos vibracionales se cancelan. Entonces, bueno, al final pues sí da correcto, ¿no? El resultado sí da correcto por esa razón. Pero de todas maneras hay que tomar en cuenta ese detalle para que no crean que la cubo vibracional está por T. Bueno, K por T sobre H1, ¿no? K por T sobre H1, que fue lo que colocaron acá. Pueden haberlo dejado así nomás, indicado, y al final se les cancela, porque es el F0 y el F1 ahí se cancela. Bueno, entonces estábamos en el F1 y les dio eso. Aquí es donde está el detalle. Aquí dicen que H no sobre K es la temperatura vibracional, eso está bien, ¿no? Entonces les queda de esa manera. Menos temperatura vibracional sobre T. Lo que pasa es que la temperatura vibracional, estamos trabajando con moléculas de hidrógeno, de nitrógeno, perdón, N2, moléculas de nitrógeno. Las moléculas de nitrógeno ya tienen hay una frecuencia de vibración típica que nos indica que la temperatura de vibración ya la podemos encontrar en la tabla. La tabla, específicamente aquí en la tabla para el nitrógeno molecular.
aquí está en la tabla número 6.1. Busquen temperatura vibracional. Tiene un valor de 3.374 Kelvin. 3.374 Kelvin. Que fue lo que ustedes están ahí mirando. Entonces, lo que hacemos acá es despejar la temperatura a la cual estamos trabajando. ¿Sí? Sería menos la temperatura vibracional sobre el logaritmo natural de 0.2. Entonces, por eso a esa niña me dijo que habían buscado la temperatura del arco. No, no. No porque, bueno, entre otras cosas, la temperatura del arco pues tiene unas variaciones importantes, ¿sí? Entonces lo que queremos es saber precisamente cuánto vale la temperatura del arco. Y aquí con esa cantidad se conoce. Entonces, ese es el camino, ¿sí? Hacemos ahí la división. Menos 3.374. A ver, hagan ahí la división. ¿Ah? ¿Aló? Una pregunta. ¿Aló? Yo. Sí, Verán, ¿no? Lo que pasa es que yo sí revisé la tabla, ¿no? Y estaba esa sí, temperatura que usted dice, y yo hice, o sea, sí. yo corrí el programa con esa temperatura, por eso le decía que yo, o sea, yo hice para todos los caminos, para todas las poblaciones, sino que una pregunta es que si esa temperatura que yo obtengo ahí para el resultado cuando n vale 1, ¿ya puedo utilizar la ecuación de la energía vibracional con esa temperatura para encontrar la energía de vibración? Porque ahí la pide. A ver. Aquí la preguntan, ¿está el nitrógeno en equilibrio termodinámico con respecto a la energía vibracional? Ujú. Ahí no están pidiendo la energía vibracional, no. No, en Están la siguiente pi- pregunta dice, sí, ¿cuál es la temperatura vibracional? es algo así. ¿Cuál es la temperatura vibracional del gas? No es la Mm, energía vibracional. ¿Cuál es la temperatura ah, vibracional? Esta que están calculando acá es la temperatura vibracional, este T. listo, profe. Ese es el T. Ya. Temperatura vibracional. ¿Mm? Eso es precisamente lo que estamos calculando. Lo que pasa es que ya tenemos el valor de la temperatura vibracional para el nitrógeno. Entonces, por eso podemos determinar cuál es la temperatura vibracional, ¿sí? Con esa cantidad. Pero como me dijo ahora que había trabajado con una temperatura No, profe, es que yo le hice la conversión. para el gas, el Sí, arco, pero yo para le el hice la arco. conversión. No, Ok. sí, yo le hice la conversión, profe, Ujú, porque esa que daban era en grados centígrados y yo la pasé a Kelvin. Y sí ujú. daba algo así como el resultado que daba en el libro. Bueno, ¿cuánto dio ahí? Perdón, esa calculadora no me quiere funcionar. Entonces así lo hacen para los demás casos, ¿no? Ahí está trabajando con F1 sobre F0. Ahora hacen el mismo cálculo de F2 sobre F0, F3 sobre S0, y miran a ver si las temperaturas son iguales. ¿Sí? Profe, y si están iguales es que está en equilibrio. Claro, ahí está. Precisamente, si son iguales, implica que hay una temperatura homogénea que se produce ahí en el arco, y eso implica entonces que el nitrógeno está en equilibrio térmico con respecto a la energía vibracional. ¿Sí? Bueno,
Pues ahí hagan los cálculos para cada caso. Ah, listo, profe. Bueno, ¿más dudas, preguntas? Profe, en el ejercicio 6.2 y digamos que en el 6.3 también nos preguntan sobre, o sea, unos términos que son de, por ejemplo, nos hablan del D sub 0 y también piden calcular D2, D sub 2, nos hablan de la aproximación de Oppenheimer, pero no, Ujú. este D no lo, o sea, no sé sacar el D, ¿sí? Que estaba ¿El D o revisando. o el de su cero? ¿O el D? O sea, el de sub 0 y el de 2, no sé Ah, ok, cómo ok. se realiza. El D es Y también no sé qué el, significa HD, que en el segundo piden estos, ¿no? O sea, sí. sacar de sub 0 Ajá. y omega para este y para este. El D sub cero es la energía de disociación, la energía necesaria para romper la molécula de su cero, energía de disociación. El D2 es una molécula formada por dos átomos de deuterio, que es es un isótopo pesado del hidrógeno, que tiene un neutrón adicional en su núcleo, deuterio, un isótopo. Y el Ah, sí. T2 es tritium, es ¿Cómo? otro isótopo, un isótopo, el tritium, el más pesado todavía que el deuterio. Está formado por un átomo de un protón y dos neutrones, un isótopo del hidrógeno. ¿Sí? Tritium, Ah, deuterio. Y el HD es un enlace entre un átomo de hidrógeno y un átomo de deuterio. Son, o sea, sí, son el deuterio es un átomo pesado del hidrógeno. ¿Sí? Son isótopos que también se presentan muy a menudo en la naturaleza, no tan frecuentemente como el hidrógeno, pero sí obviamente que los hay, y se puede formar este tipo de molécula, ¿no? Es una molécula de, de hidrógeno, pero en donde uno de sus átomos es un isótopo del hidrógeno, el deuterio, HD. ¿Sí? sí. Sí, porque sí había encontrado del deuterio, pero cuando puse T sub 2 y HD no me aparecían. Entonces tenía esa duda. El tritio Ajá, es una molécula ujú. formada por dos átomos de tritio, que son isótopos pesados del hidrógeno, formados formados por un protón y dos neutrones, y el deuterio por un protón y un neutrón, cada átomo, que forma una molécula de dos. Entonces, a ver, aquí podemos hacer un dibujito Ujú. de, a ver, aquí en el caso del D2, D2 pues serían dos átomos de deuterio, el D2. El deuterio está formado por un átomo, un protón y, y un neutrón, protón y neutrón, ahí enlazados, formando la molécula, ¿sí? Protón y neutrón. Entonces ahí hay un enlace. Ese enlace es exactamente, la constante elástica es exactamente la misma la constante elástica para ese caso es la misma que la constante elástica para el hidrógeno, porque la fuerza de interacción es la misma, son dos protones, la fuerza de tipo eléctrica. A pesar de que tienen neutrones, pues la interacción es la misma. Lo que cambia es la masa es diferente, es más pesado, ¿no? Está formado por dos, sí, como un protón y un neutrón, que tiene más o menos la misma masa, entonces la masa se duplica aproximadamente que la del átomo de hidrógeno. Entonces ya con esos datos ya puede determinar, por ejemplo, la energía de disociación, ¿no? La energía de disociación es igual a la energía
eh, la energía del estado base del enlace, que es la misma que para el hidrógeno, pero aquí quitándole el primer estado excitado de la molécula que está vibrando, que es H no medio. Como la frecuencia cambia, entonces la energía de disociación cambia. El nu también cambia la frecuencia, ¿no? Pues, ¿te acuerdas? La frecuencia está dado por, aquí está la fórmula. La 1 sobre frecuencia es 2pi, esta. K sobre... Ok. a la 1. 1 sobre 2pi, Ajá. K Sobre la masa. sobre la masa reducida al lado medio. A Muy la bien. La K es la misma, pero la masa reducida es diferente, ¿no? Estamos trabajando ¿sí? Con deuterio, más pesado. Entonces eso implica que cambie la masa reducida. La constante elástica no cambia. Y eso implica que cambie la frecuencia de oscilación. ¿Sí? Y eso hace que entonces las preguntas, ¿cuáles son? A ver, aquí tenemos el D0, están pidiendo, sí, la energía de disociación, básicamente, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, eh, como la interacción es la misma que en el caso anterior, entonces, eh, aquí en la tabla, a ver, en la tabla 6.1, ahí podemos encontrar las energías de disociación de las diferentes moléculas. Por ejemplo, ahí tenemos la de deuterio, ¿no? Ahí está la segunda. Y ahí está 104.6. Entonces le restamos aquí el H1 medios y determinamos, el H1 medios está aquí en la siguiente página, allá despuésito de 618, ahí puede ver que la energía de disociación es la energía del estado base, restándole H nu medios. ¿Sí? Entonces, pues la idea es encontrarla, ¿no? La idea es que le dé 104.6, ¿no? Entonces, a ver. A ver. Desde cero, aquí podemos conocer, de aquí sabemos cuánto vale de cero y H nu medios para el átomo de hidrógeno, para la molécula de hidrógeno, perdón. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto vale de cero y cuánto vale H nu, podemos determinar entonces cuánto vale el DE. ¿Sí? Ese DE es el mismo que para el caso del deuterio, ¿no? Las moléculas de deuterio. Entonces, lo que hacemos aquí es, para el caso del deuterio, entonces de cero sería el D que encontramos para el átomo de hidrógeno. Le restamos el H nu medios, en este caso la frecuencia para el caso del deuterio, y de ahí determinamos la energía de disociación para el deuterio, que sería igual a, si todo está bien, tendría que ser igual a 104.6. Pues me cuentan a ver cómo les fue. Para el tritium, parecido, exactamente lo mismo. La fuerza de interacción no cambia porque aquí es verdad que en el tritium hay otro neutrón. La fuerza sigue siendo la misma. O sea, la energía potencial de interacción sigue siendo la misma, aproximadamente, ¿no? Lo que pasa es que cambia la masa, ¿no? Ahorita la masa es mucho mayor. Entonces eso hace que la frecuencia cambie. Y eso hace que la energía de disociación también cambie. Debe ser un poco mayor que la que tenemos para el caso del hidrógeno. La energía de disociación. Bueno, sí, esa era la parte de ahí de qué significaba eso.
Ah, bueno, pues entonces voy a intentar hacerlo con lo que me dijo, a ver si de ahí, yo creo que de ahí ya me sale. Entonces, Sí, ya está. mañana me cuentan cómo les va. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló, aló? Bueno, no sé, no veo que haya más preguntas. Entonces, si hay más preguntas, pues mañana podemos despejarlas y, y bueno, pues seguir adelante con las clases. Bueno, ¿Listo? profe. Listo, profe, Bueno, gracias. Hasta luego. bueno, hasta luego. Bueno, Gracias, profesor. hasta luego.